传说，在岁序更替的年夜里，藏着许多的邪祟怪物。一位强大的守护神，独行于漆黑的长夜，驱邪除恶，护佑着大家。这就是手彻长夜安双岁，刀锋五更定2年。一起加油吧！天，书邪，刀影如电，唯此一斩，诸恶寂灭。牙医，就等你了。新年快乐！名萨踏，分定坤晓。暗夜已尽，破晓将至。Como habéis podido ver, se viene próximamente una Mei Senpai a la 8.7 de Honkai Impact. Hemos visto el tráiler, la hemos visto en acción y vamos a ver más sobre ella. Vamos a centrarnos en el tema de los ataques. Pero antes, para aquella gente que no lo sepa, esta Mei Senpai nueva es de rango S, es mecha, es físico, usa katana y su Astral Ray es el Wheel of Infinitude. Su nombre en principio sería este, ¿vale? Según la traducción. Y bueno, comenta que esta Ray de Mei, protegida por este anillo astral, recupera energía rápidamente con sus ataques normales. Usa su habilidad definitiva para acumular energía cinética y desatar el corte de Zen Shui para infligir gran daño a los enemigos. Durante el Stellar Outburst del Astral Ray, este personaje arrasa el campo de batalla con sus cortes, concentra su poder en su espada y asesta un golpe devastador al enemigo. Vale, gente, y ahora pasemos al tema de los ataques. Como estamos viendo ahí, ataque normal. Esta Mei puede desatar un combo de 3 golpes de ataque normales que infligen daño físico a los enemigos. El tercer golpe del ataque normal restaura energía a este personaje. Habilidad de arma. Presiona el botón del arma y este personaje arrasa el campo de batalla con una ráfaga de viento, infligiendo daño físico y provocando aturdimiento a los enemigos. También puede continuar con el tercer golpe de un ataque normal. Habilidad definitiva, la Ultimate. Con un golpe de espada desata la espada de Henyou o la espada de Zuguan sobre el enemigo, lo que inflige daño físico masivo. Restaura 1 de acumulación de este espíritu de batalla y inflige acumulación de aturdimiento sobre el enemigo. La verdad es que las animaciones están bastante chulas, ¿eh? Ataque especial. Dice, mantenga presionado el botón de ataque y este personaje infligirá daño físico al enemigo y podrá continuar directamente con el segundo golpe del ataque normal. Dice, cuando este personaje tiene lo que es el espíritu de batalla, dice, mantener presionado el botón de ataque consume 2 acumulaciones de este espíritu de batalla para desatar corte definitivo o corte del reino verdadero en el enemigo, lo que inflige daño físico y restaura una acumulación de impulso de la espada. Y aquí estamos viendo el corte del reino verdadero. Dice, cuando tiene 2 acumulaciones de aura de cuchillas, suprimir la luna creciente al amanecer puede desatar un corte supresor que inflige un gran daño físico a los enemigos y derrota directamente a los enemigos que no son jefes con atributos biológicos. Aparte también comenta que cuando este personaje está equipado con el arma recomendada, con el arma que se ha hecho para ella, que la tendremos en gacha, dice, el efecto de campo de retardo de tiempo se activará cuando Zen Shui-Zan sea liberado después de ingresar a la batalla como líder. Pasemos a la habilidad pasiva. Dice, cuando este personaje entra en combate como líder del equipo, acumula cierta cantidad de imparable. Al usar corte definitivo o corte del reino verdadero contra enemigos biológicos que no sean jefes, consume una acumulación de imparable para derrotarlos directamente. Si golpea a un enemigo biológico que no sea jefe, consume una acumulación de imparable para reducir un porcentaje de su salud. Cuando se activa el Astral Rig de esta señorita, lanzará un ataque adicional a los enemigos
enemigos con escudos cuando libera a Zensuizan o cuando otros personajes del equipo consumen la acumulación del Astral Rig. Vale, gente, si ya ahora pasamos al tema de los Astral Rig, pero bueno, las traducciones un poco de aquella manera, ¿vale? Pero bueno, contándonos un poco por encima, sería cuando esta señorita entra en el estado del Stellar of Brass, lo que hace es aumentar su energía máxima y la comparte con todos los miembros del equipo. En este momento la energía máxima es la suma de la energía máxima de todos los miembros del equipo. Durante el Stellar of Brass, cuando la energía es suficiente, esta señorita puede recuperar lo que es el espíritu de batalla, liberando continuamente sus habilidades definitivas y obteniendo rastros brillantes. De cuanto estos rastros alcanzan cierto valor, se activa el efecto especial método de evolución. Después de que todo el equipo active este método 2 veces, el Zensuizan y las habilidades de remate definitivas de esta señorita se fortalecen, infligiendo un daño físico adicional elevado. Y después de activar eso que tenéis ahí, por un cierto periodo de tiempo, presiona el botón del arma y usamos a la Mei Senpai para desatar el movimiento final, destrozando la larga noche y restaurando el cielo. Tras activar todo eso que está ahí, que al hecho que las traducciones son un poco de aquella manera, tras entrar en el estado del Stellar of Brass, del año estelar, al seleccionar a esta señorita para entrar al campo, se desatará su poderosa habilidad de entrada, que libera a Zensui, lo que inflige un daño físico masivo. Y como te dice que al activar lo del anillo astral, en este caso el War Star, tras entrar en el estado del Stellar of Brass del anillo astral, el ataque de resonancia de esta señorita puede activar lo que son las marcas de resonancia, ¿vale? Infligiendo daño adicional. Y bueno, pasemos a lo importante. ¿Cómo lo vamos a obtener? En la 8.7 vamos a tener un suministro de personaje. Va a estar garantizada a las 90 tiradas. Y los capitanes vamos a tener un 50% de descuento en sus primeras 10 tiradas, en la primera multi que hagamos por ella. Después pasemos al equipo. ¿Cómo se obtendría? En la 8.7 vamos a tener un suministro de equipo que va a estar disponible durante un tiempo limitado, en el que vamos a poder tener su arma y sus estigmas, que van a tener una probabilidad de caída mayor. También en la 8.7 los capitanes pueden recibir una caja de selección de estigmas de esta señorita en un evento de inicio de sesión, en el cual vamos a poder seleccionar uno de sus estigmas gratuitamente. ¿Qué os aconsejo yo? Que primero vayáis a su banner, tiréis por el arma, mientras que vais a por el arma vais a ir consiguiendo estigmas, y una vez que tengáis 2 estigmas y el arma, el tercer estigma lo pilléis de la caja al final. Así os aseguráis que ese estigma que os falte lo tenéis asegurado por la caja. Y también comentaros que en la 8.7 en la forja del juego vamos a poder forjar los estigmas de esta señorita, que se van a poder hacer con 2 de Sorcerer Prince y con 600 de Ether Fuel. Y antes de terminar vamos a pasar a novedades, cositas que se van a venir también en el 8.7 de recompensas, eventos que os va a gustar. Para empezar tenemos esta ilustración toda bonita de nuestra red Mei con su Kiana. Y bueno, en este caso estamos viendo un evento de inicio de sesión que para la China empieza el 29 de enero. Que dice lo siguiente, dice inicio de sesión de forma acumulativa para recibir recompensas como por ejemplo tenemos 5 tarjetas de suministro de personaje y también tendríamos un boleto de subida de estigmas. Después vamos a poder ganar esas recompensas en la 8.7, te dice lo siguiente, dice inicio de sesión para conseguir las siguientes recompensas. Por ejemplo, la primera es una caja de selección de estigmas de la nueva Mei Senpai, en el que podemos obtener un estigma gratuitamente. Después, la siguiente recompensa es una caja de selección de estigmas de los nuevos estigmas que van a sacar para la Teri Lunar Bow. Con esta caja pues podremos tener un estigma gratuitamente de ella, tarjeta de suministros por 10, entre otras cositas. Y abajo nos dice una cosa que ya hemos comentado, que es que los 10 primeros tiros que hagamos por la Mei Senpai van a tener un 50% de descuento. Después nos comenta que vamos a tener un evento de suministros, van a ir rotando una serie de valquirias conjuntamente con el tema del equipo. Dice, inicia sesión en el juego una vez durante el evento para recibir 2 boletos que cada uno te otorgaría 10 tiradas en el banner. Y estos boletos solo valen para utilizarlos con ese banner, ese gacha en concreto que van a poner. Después comenta que también va a haber un evento de inicio de sesión, en el que básicamente le está diciendo que iniciemos sesión durante varios días para poder reclamar todo eso que tenemos ahí. Vamos a poder tener una caja, en la que vamos a poder seleccionar una valquiria de rango S, 5 tarjetas de suministro de personaje, 288 cristales, un marco para el perfil, etc. Y dentro de esa caja que vamos a poder obtener gratuitamente con ese evento de inicio de sesión, vamos a poder ganar cualquiera de esas valquirias. Elegid la que más queráis y la reclamáis gratuitamente. En el caso de que tuvierais todas las valquirias, también tenéis estos materiales de acá. Después vamos a tener cajas de regalos de año nuevo. Durante la 8.7 participa en el evento para poder ganar todas esas cajas que tenemos ahí. Vamos a poder ganar cajas que nos van a ir dando material como estamos viendo ahí y fragmentitos. Esto que está acá sería lo que nos daría esta primera caja. Esto de aquí lo podremos llegar a obtener de esta caja.
Y después en la última caja de fragmentos de Valkyria podríamos llegar a obtener, por ejemplo, estos fragmentos de acá. Recuerden que tienen que seleccionar la recompensa antes de reclamarla, ¿ok? Después vamos a tener el evento temático, el evento tocho de la 8.7. Al participar obtendrá recompensas como por ejemplo el nuevo atuendo de Lanter, ¿vale? Que tenemos ahí. Podemos ganar cristales, Sorcerer Prince, una medallita o emblema de la nueva memoria Nochevieja. Después tenemos otro evento temático, sala del chat de Año Nuevo de 2026. Dice participar en el evento para poder ganar esas recompensas que estáis viendo ahí, como cristales, Sorcerer Prince y el emblema, por ejemplo, que estáis viendo, ¿vale? Después nos comenta que con el tema de la historia principal vamos a poder ganar esa recompensa que veis ahí. Dice participar en la historia principal te recompensa con cristales, Sorcerer Prince, entre otros materiales. Y después vamos a tener otro eventito en el que vamos a poder ganar esos cristales y ese Sorcerer Prince que veis ahí. Después tenemos evento de gasto, Spending Event. Y bueno, vamos a tener que gastar unos 30.000 cristales o equivalente a eso en los diferentes suministros que vamos a tener en la 8.7 para poder obtener el nuevo atuendo de la Coraline Dragoncito, ese que estáis viendo ahí. Además, al ir tirando en los diferentes suministros que hay y completar tareas, vamos a poder ganar unas fichas, unos ítems que nos van a permitir poder comprar cosas en la tienda del Spending Event. Podríamos llegar a obtener a la Shonke, que estáis viendo ahí. Podremos obtener también el Astral OP o el colaborador de Shonke, Stan, sellos de la Shonke que estáis viendo ahí, la Jovial y Lanter, fragmentos tanto de Valkyrias como de Elf, entre otras cositas. Y bueno, otras actividades que vamos a tener, te comenta que van a poner un primer bono de recarga. Y bueno, después vamos a tener otro evento, en este caso estaría relacionado con el tema de Office, y te dice que si participas, que si hace las tareas, vaya a poder obtener esas cositas que tenemos ahí, cristales y 2 cajas de Office para nuestras Valkyrias. Recuerden que son cajas seleccionables, con lo cual tenéis que seleccionar uno de tantos Office que haya dentro. Y por último te ponen aquí una lista de eventos que va a ir viendo a lo largo de toda la actualización de la 8.7, en las que se puede ver las cantidades de cristales que se va a llegar a ganar. Y bueno, esto sería todo lo nuevo que ha salido de la 8.7 de Honkai Impact 3. A medida que vayan saliendo cosas nuevas o tenga la BT de más, os iré trayendo cosas nuevas y novedades al canal. Espero que este vídeo les haya ayudado, les haya gustado y nos vemos próximamente con más cositas. Chao, chao.